cuando ver es más peligroso que actuar. La historia no teme a los hechos, teme a las personas. Los hechos pueden ser reinterpretados. Los documentos pueden ser rasgados. Los archivos pueden ser quemados. Los objetos pueden ser enterrados bajo capas de tiempo, polvo y olvido. Pero los testigos respiran, recuerdan, y por encima de todo, hablan. Y cuando alguien ve demasiado, entiende demasiado o conecta puntos que nunca deberían encontrarse, la historia no intenta corregir versiones. Hace algo más eficiente, elimina riesgos, porque las versiones pueden ser disputadas. Las voces, no. Este episodio no habla de teorías aisladas ni de coincidencias improbables. Habla de patrones, de repeticiones silenciosas que atraviesan siglos, regímenes e ideologías. Personas que estaban en el lugar equivocado, en el momento equivocado, cargando con el conocimiento correcto. Individuos que no desaparecieron por casualidad, sino por necesidad histórica. Algunos fueron desacreditados, llamados locos. Otros, etiquetados como traidores. Algunos ni siquiera recibieron un nombre que pudiera ser recordado. Porque, cuando la verdad no puede ser negada, necesita ser silenciada. Hoy, el cofre se abre para la etapa final del borrado. No el evento, no el registro, sino la voz. Porque mientras alguien pueda hablar, la historia nunca está realmente a salvo. El hombre que descubrió demasiado. Aaron Kosminski y el silencio detrás de Jack el Destripador. Durante décadas, Jack el Destripador fue presentado como el mayor misterio criminal de la historia moderna. Un fantasma sin nombre, un símbolo del caos urbano de la Londres victoriana, disuelto en la niebla de 1888. Pero esa imagen cómoda esconde un detalle incómodo. Para la policía de la época, Jack no era exactamente un desconocido. Él tenía un nombre, y ese nombre fue deliberadamente expulsado de la historia. Aaron Kosminski era un barbero polaco, inmigrante judío, que vivía en Whitechapel, exactamente el epicentro de los crímenes. Desde el principio, los investigadores lo colocaron en el centro de las sospechas. Relatos internos de Scotland Yard indican que Kosminski presentaba un comportamiento violento, aversión extrema a las mujeres y episodios claros de inestabilidad mental. Más que eso, un policía afirmó haberlo reconocido formalmente como el hombre visto cerca de las escenas de los asesinatos. Ese reconocimiento, sin embargo, nunca fue llevado a juicio. No por falta de pruebas circunstanciales, no por ausencia de sospecha, sino por conveniencia institucional. Llevar a Kosminski a los tribunales habría significado admitir fallas profundas de la policía metropolitana. Patrullaje ineficiente, negligencia en áreas pobres e incapacidad de contener una serie de crímenes que aterrorizó a la ciudad entera. Peor aún, expondría el hecho de que la policía ya sospechaba del asesino mientras los crímenes aún ocurrían y falló al actuar. En lugar de justicia, se optó por el silencio administrativo. Kosminski fue internado en un hospital psiquiátrico, sin juicio, sin anuncio oficial, sin cualquier vínculo público con los crímenes. En los registros, Jack continuó siendo desconocido. Un monstruo abstracto, útil para alimentar periódicos, libros y el mito de un misterio eterno. Mientras tanto, el hombre que concentraba las sospechas fue borrado de la narrativa criminal y disuelto en informes médicos, diagnósticos vagos y archivos poco accesibles. Décadas después, documentos internos salieron a la luz. Memorandos, anotaciones al margen e informes confidenciales apuntan todos en la misma dirección. La policía creía saber quién era Jack, pero eligió no formalizar esa verdad. No por miedo al asesino, sino a lo que la revelación representaría. Porque, a veces, el mayor riesgo no es el criminal, es la quiebra del sistema que debería detenerlo. En el caso de Jack el Destripador, no fue el asesino quien desapareció. Fue la acusación, y con ella, la responsabilidad. La historia siguió adelante con un misterio conveniente, y la verdad se quedó internada, en silencio. La científica que no podía hablar. Rosalind Franklin y el silencio dentro de la ciencia.
El ADN cambió la historia de la humanidad. Redefinió la medicina, la biología, la justicia y la noción misma de identidad. Pero la imagen que hizo posible esta revolución nació en silencio y fue utilizada antes de que su autora pudiera siquiera ser escuchada. Rosalind Franklin era una científica brillante, especialista en cristalografía por difracción de rayos X. En un laboratorio austero, lejos de los reflectores, produjo la fotografía más importante de la biología moderna, la llamada Fotografía 51. Una imagen tan clara que revelaba, sin margen de duda, la estructura helicoidal del ADN. Allí estaba el mapa de la vida. Pero Franklin no fue consultada, no fue invitada, no fue acreditada. Sus datos fueron compartidos sin consentimiento con otros investigadores, en un ambiente científico marcado por jerarquías rígidas, competencia feroz y un prejuicio estructural que volvía a las mujeres fácilmente descartables. La información circuló. Las conclusiones fueron publicadas. La gloria cambió de manos. Mientras otros presentaban al mundo el modelo de la doble hélice, Rosalind Franklin continuaba trabajando, refinando datos, cuestionando hipótesis, exigiendo rigor científico. Ella no sabía que su descubrimiento ya había sido apropiado, ni que su ausencia en los artículos no era un error, sino una elección. Pocos años después, Franklin enfermó gravemente. Cáncer. Murió a los 37 años. Demasiado joven para ver el impacto total de su contribución. Demasiado joven para disputar el reconocimiento. Demasiado joven para cuestionar una narrativa que ya había sido consolidada sin ella. Cuando el premio Nobel fue concedido a los hombres que presentaron el modelo del ADN, el nombre de Rosalind Franklin ni siquiera fue mencionado. Oficialmente, porque el premio no se concede de forma póstuma. Extraoficialmente, porque reconocer su importancia exigiría admitir que el mayor descubrimiento del siglo fue construido sobre datos usados sin autorización. Franklin no fue asesinada. No desapareció misteriosamente. No fue borrada de los registros. Fue silenciada de una forma más eficiente. La ciencia no necesitó eliminarla físicamente. Bastó con dejarla fuera de la firma, fuera de la defensa, fuera de la historia oficial. Su silencio no fue natural, fue institucional, y su ausencia se volvió conveniente, porque los testigos vivos hacen preguntas. Los muertos se convierten en notas al pie, cuando lo logran. El caso de Rosalind Franklin prueba que, en ciertos ambientes, la verdad no necesita ser negada. Solo necesita ser atribuida a otra persona. A veces, eliminar a un testigo no requiere violencia. Requiere solo retirar el crédito y esperar a que el tiempo haga el resto. Los huesos que la ciencia no logra identificar. El hombre de Somerton, Australia, 1948. En la mañana del 1 de diciembre de 1948, un cuerpo fue encontrado recostado contra un muro en la playa de Somerton, en Adelaida, Australia. El hombre estaba bien vestido, traje, corbata, zapatos lustrados, ninguna señal visible de lucha, ningún documento, ninguna identificación. Parecía alguien que simplemente se había apagado. La policía inició la investigación esperando un caso rutinario, pero cuanto más avanzaban, más parecía el cuerpo negar cualquier intento de clasificación. Las etiquetas de todas las prendas habían sido removidas con cuidado, no arrancadas, sino cortadas. Nada indicaba su origen, nada indicaba su profesión, nada indicaba su pasado. La autopsia trajo más preguntas que respuestas. No había heridas. No había señales claras de envenenamiento conocidas en la época. El estómago contenía restos de una comida sencilla, pero ningún veneno identificable. El corazón estaba congestionado. El vaso anormal. Los médicos registraron la causa de la muerte como probablemente natural, pero con reservas explícitas. Algo no encajaba. Meses después, un detalle olvidado lo cambió todo. Cosido dentro de un bolsillo secreto del pantalón, los investigadores encontraron un pequeño trozo de papel doblado. 2 palabras impresas, arrancadas de un libro. Tamam Shud.
En persa, la expresión significa «ha terminado» o «finalizado». Era una frase usada tradicionalmente para cerrar poemas. La policía descubrió que el papel había sido extraído de un ejemplar raro del libro Rubaiyat de Omar Khayyam. Tras llamamientos públicos, un hombre apareció con un ejemplar encontrado en el asiento trasero de su coche, misteriosamente abandonado. Dentro del libro había algo aún más perturbador. Un código manuscrito, compuesto por letras aparentemente aleatorias, organizadas en líneas cortas. Criptógrafos intentaron descifrarlo. No surgió ninguna solución definitiva. No se sabía si era un código real, una cifra personal, un marcador sin significado, o algo que requería una clave que nunca fue hallada. Y entonces, el silencio. Pasaron las décadas. El cuerpo fue enterrado como desconocido. Ninguna familia apareció, ninguna correspondencia internacional, ninguna desaparición oficialmente compatible. El hombre existía físicamente, pero no socialmente. Solo en el siglo XXI, con el avance de la genética forense, se analizó el ADN. Se identificaron parientes lejanos. Surgieron hipótesis, nombres posibles, pero ninguna confirmación absoluta, ninguna historia cerrada. El hombre de Somerton permanece como una paradoja perfecta, un cuerpo real, rodeado de pistas reales, que no llevan a ninguna parte. Cuando alguien muere sin identidad, el problema no es la ausencia de pruebas, es la sospecha de que la identidad fue retirada intencionalmente, porque los cuerpos exigen investigación, pero las personas sin nombre permiten que la historia siga adelante sin explicaciones. Quien vio no sobrevivió. Testigos de grandes crímenes históricos. La historia oficial suele escribirse en un tono distante. Números, fechas, decisiones políticas. Pero detrás de cada evento crítico existen personas comunes que estuvieron presentes en el momento exacto en que algo irreversible sucedió. Personas que vieron, que oyeron, que entendieron antes de que el mundo estuviera listo para comprender. Y es en ellas donde surge un patrón inquietante, no aislado, no puntual, sino recurrente. Quien atestigua demasiado raramente envejece en paz. A lo largo del siglo XX, los relatos se repiten en contextos diferentes. Científicos que participaron en las primeras pruebas nucleares y luego murieron prematuramente de enfermedades raras. Soldados enviados a operaciones que nunca entraron en los libros y que años después sufrieron colapsos mentales, suicidios inexplicables o accidentes sospechosos. Funcionarios de programas secretos que desaparecieron de la vida pública, cambiaron de nombre, enloquecieron o simplemente dejaron de existir en los registros. No se trata de una única conspiración, se trata de un comportamiento histórico. En masacres nunca reconocidas oficialmente, los sobrevivientes frecuentemente relataron intimidación, aislamiento y silencio forzado. Algunos intentaron hablar y fueron desacreditados, etiquetados como inestables, alcohólicos, demasiado traumatizados para ser confiables. Otros nunca llegaron a hablar, murieron antes, de enfermedades súbitas, de accidentes improbables o en circunstancias clasificadas como no concluyentes. En los bastidores de proyectos ilegales, el patrón se repite: programas de experimentación humana, armas químicas, pruebas psicológicas, operaciones clandestinas. Siempre hubo técnicos, médicos, operadores y soldados que sabían más de lo que debían. Y, curiosamente, esos nombres casi nunca aparecen completos en los documentos finales. Cuando aparecen, surgen sin continuidad, sin biografía posterior, sin rastro. Algunos no fueron eliminados físicamente, fueron eliminados socialmente. Internamientos psiquiátricos, diagnósticos convenientes, carreras destruidas, familias aisladas. El testimonio pierde fuerza cuando el mensajero pierde credibilidad. Y el sistema aprende rápido que silenciar una voz no exige necesariamente matarla. Basta con volverla irrelevante. Otros, sin embargo, no tuvieron esa opción. Muertes demasiado jóvenes, accidentes demasiado limpios, casos cerrados demasiado rápido, siempre con la misma justificación implícita:
coincidencia, pero las coincidencias dejan patrones, y los patrones cuentan historias. Lo más perturbador es que en muchos de estos casos no hay un autor intelectual identificable. No hay una firma única. Lo que existe es un consenso silencioso. Ciertas verdades no pueden circular, ciertas memorias son peligrosas. Ciertos ojos vieron cosas que no deberían sobrevivir al tiempo. La historia no necesita eliminar a todos los testigos, solo a los suficientes. Porque mientras haya quien vio, la versión oficial nunca estará segura. Y cuando la última mirada se apaga, el evento finalmente se transforma en narrativa. Controlable, editable, inofensiva. No es que estas personas murieran porque sabían demasiado, es que el mundo no podía permitir que recordaran. Quien ve, carga con la verdad, y la verdad, cuando no puede ser negada, necesita ser silenciada. El cierre de los cofres. A lo largo de esta serie hemos abierto 4 cofres, y cada uno de ellos reveló no solo misterios aislados, sino piezas de un mismo mecanismo histórico. En el primero, encontramos eventos que la historia nunca logró enterrar. Hechos reales, documentados, registrados, y aún así, sin una explicación definitiva. No porque fueran imposibles de entender, sino porque explicarlos exigiría admitir errores demasiado profundos para ser asumidos. En el segundo, dejamos de lado los eventos y miramos a las personas. Personas que desaparecieron de la historia sin cuerpo, sin un cierre y sin una verdad oficial. Gente que no murió, simplemente dejó de existir en los registros. Allí quedó claro que desaparecer no es morir, es ser borrado. En el tercero, abrimos los archivos, aquello que debería preservar la memoria colectiva, y descubrimos que los documentos también saben mentir, no inventando historias, sino eliminando partes de ellas. Pruebas ausentes, relatos fragmentados, silencios tratados como normalidad. La ausencia pasó a ser aceptada como respuesta. Y ahora, el último cofre, el más peligroso de todos, porque la historia no solo borra hechos, silencia personas. Mientras alguien respira, la verdad aún puede escapar. Mientras alguien recuerda, el control nunca es completo. Mientras existe un testigo vivo, la narrativa oficial permanece inestable. Por eso, cuando la verdad se vuelve insostenible, no se le combate con argumentos, se le sofoca. Los testigos desaparecen, las voces se callan. Personas que sabían demasiado dejan de existir, de forma limpia, conveniente y silenciosa. Sin cuerpo, no hay crimen. Sin funeral, no hay conmoción. Sin explicación, no hay necesidad de revisión histórica. El silencio lo resuelve todo, porque los cuerpos exigen respuestas, y las respuestas exigen cambios. Este episodio no cierra misterios. Revela un patrón que atraviesa siglos, regímenes, ideologías y tecnologías, donde los hechos son suavizados, los registros son editados, y las personas, cuando se vuelven demasiado peligrosas, son removidas de la narrativa. Si hay algo que aprendimos al abrir estos cofres, es algo simple y profundamente incómodo. La verdad raramente es destruida, es aislada, fragmentada, silenciada. Continúa existiendo, pero demasiado lejos para causar impacto. Protegida del mundo y principalmente protegida de ti. Este fue el cofre azul, donde la verdad se esconde entre el silencio y el espejo. Y ahora que la serie termina, queda solo una pregunta. No histórica, sino personal. Si tú supieras demasiado, ¿permitiría la historia que continuaras existiendo?